Hola, muy buenas noches, estimados alumnos. Espero se encuentren bien. Vamos aperturando el proyecto que estábamos realizando la clase anterior acerca de un reporte de recursos humanos para poder continuar mientras esperamos a sus compañeros. Buenas noches nuevamente con todos. Vamos a esperar unos minutos más mientras se siguen conectando sus compañeros y vamos aperturando el proyecto anterior, donde teníamos empleados, evaluación y sueldo.
Muy bien, nuevamente buenas noches con todos, espero estén muy bien, yo creo que ya estamos la mayoría, no sé si tienen alguna pregunta o consulta antes de iniciar. Recordemos que en la clase anterior estuvimos revisando todo lo que eran las funciones DAX, habíamos creado ya una función en evaluación. Hola Roxana, ¿qué tal? Habíamos creado una función para poder hallar la evaluación, ¿no? Recuerden que todo lo que son funciones DAX tiene el icono de una calculadora y habíamos utilizado Average para poder crear el porcentaje de la evaluación. Además, también habíamos creado el porcentaje del sueldo, ¿no? El sueldo promedio. Ahora, nosotros tenemos aquí dentro de este proyecto que agregar lo que viene a ser la edad de los trabajadores. Recordemos que nosotros tenemos solamente estas tres tablas, dentro de las cuales una de ellas cuenta con el sueldo, la evaluación y toda la información de los empleados, el ID, el nombre, el estado, el nacimiento, el sexo, el departamento, la población y el jefe. Nosotros tenemos que colocar también, hallar el promedio de las edades de los trabajadores para saber en qué rango se encuentran cada uno de ellos, ¿no? De acuerdo a las edades para poder determinar de repente un porcentaje suficiente para que sea equitativo con respecto a ello. Si bien es cierto, nosotros no nos están proporcionando directamente la edad del trabajador, pero nosotros podríamos calcularlo. ¿A través de qué creen ustedes que se pueda calcular la edad? ¿Cómo podríamos calcular la edad? Con la fecha de nacimiento. Con la fecha de nacimiento, ¿cierto? Entonces nosotros no tenemos la edad en una columna en sí, pero nos están proporcionando la fecha de nacimiento y ustedes saben que con la fecha de nacimiento ya podemos nosotros determinar a la fecha de hoy cuánto es la edad que tiene cada uno de los trabajadores. Y para esto nosotros vamos a crear, aquí ya no vamos a realizar una medida, sino vamos a crear una columna. Pero al crear aquí nosotros una columna, también vamos a hacer uso de las funciones DAX. ¿Por qué? Porque son cálculos que nosotros vamos a realizar. Ahora, las medidas nosotros no las observamos en la tabla, las observamos directamente en un gráfico, en una visualización, tal y como lo hemos estado haciendo acá, ¿sí? Ahora, ¿por qué vamos a crear una columna? Porque nosotros necesitamos el dato por trabajador. Es decir, yo necesito saber la edad de David Gordon, de Amy, de Linda, uno por uno. Entonces yo necesito crear una columna para que me arroje la edad de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a crear la edad? Primero tenemos que determinar, como ya saben, en qué tabla vamos a crearlo. Entonces, ¿en qué tabla tendríamos que crearlo? En la tabla empleados, porque allí se encuentra el nacimiento de la persona. Una vez que ya hemos determinado en qué tabla vamos a crear esta nueva columna para hallar la edad, igual, es como si creáramos nosotros la medida, simplemente damos o clic derecho, nueva columna, que es la segunda opción, o también seleccionamos la herramienta que se apertura en las herramientas de tabla y damos clic donde dice nueva columna. ¿Sí? Recuerden, ya no es medida, es nueva columna. Damos clic aquí en nueva columna. Y nos apertura ya la opción para poder hallar o realizar la nueva columna. De forma predeterminada nos muestra la palabra columna. Cuando creamos una medida nos dice medida y ustedes ya saben que es lo mismo. Vamos a tener que borrar esta palabra predeterminada y colocar el nombre de la nueva columna que estamos a punto de crear. Y en este caso vamos a crear una columna que determine la edad. Así que le vamos a colocar edad. Edad es el nombre que va a llevar aquí en el encabezado, ¿sí? Luego el igual para separar lo que viene a ser las fórmulas que vamos a utilizar nosotros.
Recuerden que si tienen alguna consulta, pregunta, la pueden realizar. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer uso de una función DAX, ¿sí? Para poder determinar la edad de la o del trabajador, ¿cierto? Hay una función que se llama yearFrag. ¿Qué nos dice esta función? Devuelve la fracción del año que representa el número de días completos entre la fecha inicial y la fecha final, ¿no? Para esto sirve la función yearFrag. ¿Cuál es la sintaxis de la función? Nos piden primero la fecha inicial. ¿Cuál sería para ustedes la fecha inicial? ¿Cuál sería la fecha inicial? La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. Muy bien, coloco nacimiento porque es la fecha inicial de la tabla empleados. Coma. Luego sigue coma y luego se pone en negrita lo que sigue. Luego me piden la fecha final. ¿Cuál sería la fecha final? Hoy. Hoy, ¿cierto? Hoy. Y si es hoy, recuerden que acá todas las funciones están en inglés. ¿Cómo sería? Today. Today. Muy bien. Recuerden que today no lleva nada entre paréntesis, es simplemente today, cerramos el paréntesis. ¿Y qué jala esta función? Jala la fecha actual, ¿sí? Jala hoy día, 13 de febrero del 2024. Y como son funciones, se actualizan siempre, es decir, que si lo aperturamos de aquí el otro año, va a ser la fecha del otro año, 13 de febrero del 2025, y el nacimiento que va a mostrar, o la edad, perdón, la edad que va a mostrar, va a ser de acuerdo a la época o en el momento o la fecha en que ustedes aperturen su Power BI, ¿no? O su proyecto. ¿Por qué? Porque estamos utilizando funciones. Imagínense si yo no utilizo una función aquí today y coloco una fecha estática. Coloco day, porque hay que utilizar la función day para jalar datos de fecha. Si utilizo day 13 de febrero del 2024, entonces siempre que yo aperture Power BI me va a aparecer la misma edad, no va a avanzar. ¿Por qué? Porque estoy colocando una fecha final estática, 13 de febrero. En cambio, con today, yo permito que mañana se actualice, de repente alguien mañana cumpleaños y ya me va a aparecer aquí la edad de que cumplió años, ¿no? Mañana, pasado y así. Esa es la ventaja de colocar siempre la fecha actual cuando ustedes aperturen, que sería today, ¿no? De hoy. Y eso sería todo lo que nos pide nuestra función yearFrag, la fecha inicial y la fecha final. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros lista ya nuestra fórmula, vamos a dar Enter y ya nos va a mostrar una columna que tiene la edad. Sin embargo, nos está mostrando algunos decimales, ¿cierto? Y ustedes saben que la edad, ¿cómo se trabaja con número entero o con decimales. Entero. Un número entero, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a decir tenemos 44 años con 72. No, o sea, tenemos 44 años, tenemos 20 años, 25, siempre un número entero. Ahora, ¿cuál es la solución que ustedes pueden proponer aquí para manejar la edad con un número entero? ¿Qué realizarían? Redondear. Ya, una de las opciones podría ser redondear, sin embargo, no es un poco factible, ya que si redondeamos, imagínense que ustedes tienen 30 años y uno hasta que no llegue el día no dice la edad 31, de repente cumplimos años mañana y si yo redondeo, de repente tengo 30 y si yo redondeo la edad y mañana cumplo años, ya tendría 31 porque está siendo redondeado, ¿no? Y estaría siendo redondeado desde casi la mitad del año, ¿no? A los 6 meses ya tendría 31, ya me mostraría 31 porque lo estoy redondeando. Y nosotros jamás hacemos eso, nosotros cambiamos de edad, ¿no? Cuando cumplimos, cuando llega exactamente el día de cumplir ya la nueva fecha, que en este caso pues sería 31, ¿verdad? Entonces, si nosotros redondeamos, no sería conveniente porque aquí, por ejemplo, sería 55 y no tiene todavía 55, es decir, todavía no cumple 55 hasta el 31 de marzo. Por acá tenemos 44.72, si lo redondeamos sería 45.
y esta persona todavía hasta el 21 de mayo cumple los 45. ¿Cuál es la otra solución que podría ser? A ver, pensamos un momento. Ya hemos determinado que aquí, por ejemplo, aquí en este preciso caso, no se podría redondear. ¿Por qué? Porque redondearía a un número que todavía no es, a una edad que todavía no cumple. Entonces, no podría ser redondeo. En la opción tipo de datos que dice número decimal, ¿se puede cambiar a número entero? Ya también se puede cambiar a número entero, pero para evitar algún tipo de inconveniente con este tema del número entero, nosotros también podemos utilizar una función, que precisamente también es el entero, pero aquí lo vamos a encontrar como int. ¿Qué nos permite esta función entero? Que solamente muestre el número entero en esta columna. Esta función int no va a redondearles ni hacia abajo ni hacia arriba, simplemente lo que va a mostrar es el número entero, es decir, va a dejar 55, 44, 54, 50, sin contar los decimales, ¿sí? No está redondeando, solo muestra el número entero y es lo que nosotros queremos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a colocar esta función delante de toda la expresión que ya hemos colocado y vamos a colocar aquí int de entero, cerramos, es decir, todo lo que resulte aquí que solamente muestre la parte entera. ¿Sí? Lo colocamos antes del diafragma. ¿De acuerdo? Observen, 53, aquí debería decir 44, por acá 59 sin llegar al 60. Ejecutamos y ya se estaría mostrando simplemente y únicamente las cantidades en las edades enteros, ¿no? El número entero, los decimales allí están, pero no los está jalando porque estamos colocando la función int de entero para que no redondee, no está redondeando, solo muestre el número entero. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Muy bien, entonces nosotros ya tenemos ahora una columna que nos muestra la edad de cada una de las personas que trabajan dentro de esta empresa. ¿Gracias a qué? Gracias a la columna que nos han proporcionado del nacimiento de cada trabajador y además utilizando, claro, algunas funciones para hacer estos cálculos, ¿no? Es por eso que es importante que ustedes aprendan. La mayoría de las funciones son sencillas, no son difíciles, nada más hay que saber aplicar y saber qué necesitan ustedes para poder encontrar el resultado que en algún momento les vayan a pedir o de repente necesitan calcular, ¿no? En la mayoría son sencillos. Una vez que nosotros ya tenemos esta columna de la edad, lo que nos pedían o nos solicitaban realmente era el promedio de la edad de los trabajadores. Y para nosotros hallar el promedio de la edad de los trabajadores, ahora que ya contamos con esta columna de la edad, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Agregarlo al gráfico, a la tabla. Ya, pero nosotros hemos creado aún recién nuestra columna. Observen el icono, eso es una columna, ¿sí? Una columna utilizando funciones DAX, pero ahora necesito el promedio de la edad. ¿Cómo lo haríamos? Añadir una medida. Una medida, exacto. Necesitamos una medida que nos pueda calcular el promedio de la edad. ¿Bien? Como sabemos, primero determinamos en qué tabla vamos a crearlo, es donde se encuentra el campo que vamos a utilizar para el cálculo. Y este campo de la edad se encuentra en la tabla empleados. Así que seleccionamos la tabla empleados y damos clic en nueva medida. Esta sí es una medida.
¿Por qué? Porque es un dato fijo, es el promedio, es un solo dato que va a resultar allí. En cambio, en la otra hemos creado una columna porque queríamos por registro, trabajador por trabajador, queríamos el dato. ¿Bien? Entonces vamos a dar clic en nueva medida. Y vamos a colocar aquí edad promedio. Edad promedio. Muy bien, ustedes ya saben qué función utilizar. ¿Cuál era? Average. Average. Average es el promedio aquí con funciones DAX en Power BI y utilizando solo nos piden el nombre de la columna y queremos el promedio de la edad, ¿no? La edad de la tabla empleados. Listo, cerramos paréntesis y ya tendríamos allí el promedio de las edades de cada uno de los trabajadores que se encuentran aquí, ¿no? Ya vamos a saber cuál es el promedio. Muy bien. Vamos a colocarlo dentro de nuestra tabla. Ampliamos un poco más nuestra tabla para poder agregarlo. Ya tenemos el nombre, el departamento, sueldo. Ya vamos a agregar la edad promedio, ¿sí? Agregamos la edad promedio. Muy bien, ya tenemos aquí la edad promedio de los trabajadores, ¿verdad? Vamos también a incorporar la edad promedio en una tarjeta. Vamos a seleccionar la tarjeta, el icono 1, 2, 3, e incorporamos la edad promedio. Como este es un promedio, este sí lo podemos redondear, así que vamos a colocar aquí en edad promedio, que es una medida, le vamos a colocar 0 decimales, ¿ya? 0 decimales. ¿Cómo le quitamos los decimales a la medida? Seleccionen, así como lo he hecho, dando un clic en edad promedio y luego se aperturan las herramientas de medición y van a colocar 0 decimales. Ahora sí, ya se colocó directamente el promedio de las edades. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta? Profesora, una consulta. ¿Sí? En la función, ¿por qué puso today para calcular la edad promedio? Ya, para calcular nosotros la edad promedio en la columna que habíamos creado dentro de esta tabla, lo que pasa es que nos solicita esta función YARFRA un dato inicial, una fecha inicial y una fecha final. La fecha inicial la estamos tomando del nacimiento, es decir, 17 de diciembre de 1970 es la fecha inicial. Y la fecha final sería today. Today es una función que es hoy también, que de repente la han utilizado en Excel, que nos devuelve la fecha actual. Entonces, la fecha final sería hoy para poder calcular cuántos años tiene este trabajador al día de hoy, de acuerdo a su fecha de nacimiento. ¿Sí? ¿Y siempre va a ser así, profesora, en el caso de que queramos hallar la edad promedio? Si quieren hallar la edad promedio, claro, para que siempre esté actualizado. Lo que pasa es que esta función today siempre te va a devolver la fecha actual. Hoy estamos 13, como les explicaba. Va a devolver 13. Aquí, internamente, esta función está mostrando 13 de febrero del 2024. Pero si tú lo aperturas mañana, ya no va a ser 13, va a ser 14 de febrero del 2024. O sea, siempre se va a mantener actualizado cuando tú lo apertures. De repente esta persona mañana cumpleaños ya sería 54. Mañana que abras ya no va a decir 53, sino 54. ¿Por qué? Porque estás utilizando la función today. En cambio, si yo coloco una fecha estática, ya no me va a actualizar la edad. Me va a aparecer siempre 53, 44, 54. ¿Sí? ¿Me dejo entender? La función today. Sí, gracias. Ya, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta quizá?
Today no lleva nada dentro, solo son los paréntesis porque está devolviendo la fecha actual. Aquí no la están observando ustedes, pero está devolviendo la fecha que observamos en nuestra computadora de hoy, 13 de febrero del 2024. Y por eso la estamos utilizando como fecha final dentro de esta función yarFrag, para que siempre se mantenga actualizado, siempre me calcule la edad al día en que ustedes aperturen su proyecto, su Power BI, ¿no? Porque también puedo calcular de repente la edad a hoy y coloco aquí day y entre paréntesis va a ir el 13 de febrero de 2024, pero jamás se va a actualizar porque yo ya puse una fecha final que hasta allí me va a calcular. En cambio, today no, today siempre se va a mantener actualizado con la fecha que ustedes aperturen. Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta o consulta. Profesora, disculpe, ¿podría repetir cómo hizo para quitarle los decimales en la edad promedio? Sí, claro, cuando nosotros tengamos una medida y querramos, en este caso sí, queremos quitar los decimales y sí se va a redondear, aquí ya no se va a mantener solo los enteros, sino se va a redondear, tenemos que seleccionar la medida, aquí tenemos los campos o los datos, el panel. Por ejemplo, aquí le da promedio, doy un clic, no en el cuadrado, sino en las letras, de tal forma que se seleccione, se torna en color gris, para que se aperturen las herramientas de medición. Y aquí nosotros tenemos dentro del formato la cantidad de decimales que le vamos a incorporar. ¿Cuántos decimales deseo que tenga esta expresión o este resultado? Cero decimales. Así que por eso que ya no nos muestran los decimales, porque si ustedes quisieran dejarlo con decimales también sería posible, ¿no? Le aumento y allí va actualizándose, ahí va un decimal, por ejemplo, le coloco otro más, 2 decimales, 3 decimales, ¿sí? Observan allí el cambio. Pues ustedes pueden determinar cuál es la cantidad de decimales que quieren que se muestre. Y si no quieren que se muestre ningún decimal, pues simplemente le ponemos 0 y ya estaría. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Ninguna. Muy bien, entonces vamos a seleccionar nosotros el mapa y cuando nosotros pasamos el cursor dentro de cada una de las burbujas, observamos que solamente se está mostrando la ubicación y también el tamaño o el total de empleados por cada uno de los estados. Pero nosotros tenemos más información que quisiéramos que se muestre cada vez que nosotros pasamos el cursor, que son las herramientas, ¿sí? Estas herramientas es una información adicional que a nosotros nos proporciona de repente un mayor valor al momento de leer nuestros datos. ¿Cómo lo hacemos sin que estén aquí, digamos, siendo medidos gracias al tamaño, de repente que pertenezcan a la leyenda, latitud, longitud? Nosotros dentro de cada uno de los gráficos contamos con esta opción donde dice información sobre herramientas. ¿Qué nos dice aquí? Agregue campos de datos adicionales que los usuarios puedan ver en la información sobre herramientas cuando mantengan el puntero sobre la parte de esta visualización. Así que, por ejemplo, aquí estoy ubicándome en el mapa en Texas y estoy observando el estado más el total de empleados. Pero vamos a incorporar cada una de las medidas que nosotros hemos creado. ¿Bien? Entonces, es algo sencillo, simplemente vamos a tomar la medida del sueldo promedio, ¿sí? El primer campo que vamos a colocar es el sueldo promedio. ¿Ya? Y observamos Texas y ahora ya nos sale el sueldo promedio de todo ese estado, sin haberlo seleccionado, es decir, simplemente pasando el cursor por Texas, ya me está mostrando el sueldo promedio. ¿Qué más podemos incorporar? A ver, ¿qué otro campo podríamos Evaluación, incorporar? Ya, muy bien, la evaluación evaluación promedio. ¿Qué más? edad promedio.
y la edad promedio, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahora paso el cursor por aquí, por el mapa, y me sale el estado, el total de empleados. Además, sé cuánto es el sueldo promedio solo de Texas, ojo, solo de Texas. Sé cuánto es la evaluación promedio solo de Texas, y la edad promedio de Texas es 45 entre sus trabajadores. ¿No? Paso por otra burbuja, por otro estado, y me va a mostrar toda la información con respecto solamente a ese estado. Entonces, todo lo que ustedes incorporen aquí en esta zona de información sobre herramientas se va a mostrar o se va a visualizar cuando pasen el cursor por el icono o por la barra. En este caso todavía no hemos ingresado nada, pero se están mostrando los datos que están, ¿no? Aquí en el gráfico de mapa ya hemos incorporado estos 3 datos adicionales, por eso se muestra como una información adicional. Eso es si ustedes desean, ¿no? Si ustedes desean de repente dar más detalle al cliente o a las personas que van a realizar pues el análisis, ¿no? ¿Lo podemos hacer en cualquier gráfico? Sí, vamos a adicionarlo en el gráfico de columnas donde estamos observando los departamentos, vamos a agregar los mismos. Observen, también tenemos información sobre herramientas. Así que vamos a incorporar sueldo promedio, evaluación promedio y edad promedio. ¿Estamos? Ahora, pasemos el cursor por cada barra y ya nos va a mostrar el sueldo promedio de producción, la evaluación de producción, la edad promedio de producción y así con cada una de las barras ya de forma individual. ¿Por qué? Porque cada uno de estos campos se va adaptando al gráfico o a la visualización en que ustedes estén incorporando. ¿Dónde más podemos hacerlo? Aquí. También en nuestra gráfico de anillos, también tenemos información sobre herramientas y pues vamos a incorporar las mismas medidas, sueldo, la evaluación promedio y la edad promedio. Muy bien, observamos aquí, pasamos por acá el cursor y ya nos está mostrando toda la información que hemos adicionado. ¿Sí? No se preocupen por los encabezados porque en cada encabezado, título de cada gráfico se ha añadido, digamos, o se ha incorporado lo que estamos colocando, el sueldo, evaluación y edad. Pero luego eso se va a editar con el formato que vamos a modificar, ¿no? El formato que es al final, ustedes ya saben, se le aplica un formato. Lo principal es tener todo nuestro reporte, contar con toda la información que nos solicitan y al final le damos forma ya como reporte, le agregamos el título, etc. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Si tienen preguntas, pueden hacerla. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, aquí nosotros, dentro de este reporte que estamos a punto de realizar, nos piden, ¿sí? Nos piden crear grupos, ¿sí? Así como anteriormente lo hemos hecho cuando hemos creado columnas en base a condiciones. ¿Recuerdan cómo creábamos una columna condicional? ¿Cuáles eran los pasos? ¿Qué teníamos que hacer primero? A ver, ¿cuáles Ir a eran los? Power Query, Ya, Power Query, muy bien. agregar columna y columna adicional. Ya, agregar columna y columna condicional, ¿cierto? Condicional. Exacto. Y completábamos cada una de las condiciones en forma ordenada, porque recuerden que las condiciones son evaluadas en el orden que nosotros las colocamos, ¿sí? Eso era uno de los pasos para crear una columna condicional. Pero ahora vamos a crear una columna o 2 columnas condicionales, pero ya no vamos a ir a Power Query. Vamos a crearlas aquí dentro de Power BI utilizando funciones DAX. Es lo mismo, el resultado es el mismo, no es que va a cambiar o va a variar.
es el mismo. Sin embargo, es importante que aprendan también a crearlas dentro de Power BI. Bien, ya ustedes determinarán cuál les resulta más sencillo, si ir a Power Query y crear su columna condicional o de repente hacerla directamente acá, ¿no? Cada quien de repente decide cuál le parece más la forma más sencilla o rápida, ¿no? Queremos de repente rapidez, de repente le resulta más rápido crearla acá o en Power Query. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como ya sabemos que es una columna, entonces vamos a crear nosotros una columna. La primera columna, voy a crear una columna para un grupo de edad. Voy a determinar rangos de edades, ¿sí? Como voy a determinar rangos de edades, se supone que esta columna la voy a crear dentro de la tabla empleados. Así que voy a seleccionar empleados. Se aperturan las herramientas de tabla y damos clic en nueva columna. Esta es una columna, no es una medida. ¿Por qué? Porque quiero el resultado por registro. Es decir, quiero que me muestre un resultado por registro y no algo general. Selecciono nueva columna y vamos a colocarle el nombre a esta nueva columna y le vamos a poner grupo edad. Grupo edad. Muy bien. Vamos a expandir aquí nuestra zona de edición de fórmulas para poder observar de repente un poco mejor la información. ¿Ya está? Entonces, aquí si nosotros tenemos dentro de Power Query, nosotros utilizamos internamente algunas funciones que no las estamos editando o digitando nosotros, pero allí se encuentran dentro de Power Query. Sin embargo, aquí nosotros sí tendríamos que digitar las funciones. ¿Qué función nos permite evaluar un valor y resulta verdadero o falso? ¿Cuál función sería? Función If. sí. La función, ¿ya lo mencionaron? Sí, If. muy bien. Pero como aquí está en inglés, ¿cuál sería? If. If, ¿cierto? If. Entonces vamos a decir sí, ¿no? O if. Y aquí ponemos la condición. ¿Qué nos pide esta función? Siempre guíense de la sintaxis que nos está mostrando aquí. Nos piden primero la prueba lógica, ¿no? Que es la condición. Entonces, ¿cuál sería si la edad de la tabla empleados, la edad, recuerden, estamos con la edad, es menor o igual que, vamos a colocar aquí 30, coma, aquí nos dice, si es verdad y si se cumple, ¿qué es lo que quiero que me arroje? Si no, el resultado falso. Es lo mismo, la condición, el resultado verdadero, y luego vamos a seguir evaluando más condiciones hasta que ya no querramos colocar más, ¿no? Ustedes deciden cuál es la cantidad de condiciones que van a colocar. Entonces, si esa edad se cumple, voy a decir que me arroje o que me muestre que está dentro del rango de edad de 0 a de 20 a 30 años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos trabajadores menores a esa edad dentro de nuestra empresa. Entonces, esta estaría dentro del rango de 20 a 30 años. Como ustedes saben, aquí dentro de Power BI lo que va a salir como texto, lo que se va a mostrar, hay que colocarlo entre comillas, ¿ya? El resultado es este, lo que se va a mostrar en la columna si se cumple esta condición. ¿Puedo cambiar lo que dice ahí? Sí. Si ustedes desean que no se observe 20 y 30, sino que de repente diga 20 años, 30 años, algo más entendible, lo pueden hacer. Lo que va entre comillas es lo que ustedes deciden que se muestre como resultado. Y eso es elección de ustedes, porque ustedes van a ser los que van a visualizar esos datos allí. Yo estoy colocando 20 a 30, eso es lo que me va a arrojar. Muy bien. Coma,
y luego sigue el resultado si es falso. Pero como voy a seguir evaluando más condiciones, entonces vamos a seguir colocando, ¿no? Si es falso, ya que me evalúe una siguiente condición. Entonces, nuevamente, sí, la edad de la tabla empleados es menor o igual, en este caso vamos a colocarle 40. Entonces, que me arroje que está dentro del rango de 30 a 40. ¿Correcto? Esa sería mi segunda condición. Si no se cumple, voy a agregar una tercera condición. Voy a decir sí, la edad de la tabla empleados es menor o igual a 50. Entonces le voy a indicar que está dentro del rango de 40 a 50. Para pasar, para que se vea un poco más ordenado, de repente todas las condiciones que están colocando ustedes aquí, pueden hacerlo como lo estoy haciendo yo, utilizando la función, perdón, el teclado, presionamos al Enter. ¿Sí? Para que lo vean de forma ordenada, que no es necesario, que ustedes pueden seguir colocando hacia la derecha también, pero para que se vea un poco más ordenado quizá, por si les falte algo o se hayan equivocado en algún dígito, entonces lo podemos hacer así, ¿no? Por filas o por líneas. Presionando la tecla Alt y Enter, ¿no? A la vez. Muy bien, entonces aquí ya voy 3 condiciones, ¿no? 3 condiciones. Voy a agregar una condición más. Nuevamente presiono al Enter y digo si la edad de la tabla empleados es menor o igual que 60, entonces que me arroje que está dentro del rango de 50 a 60. Coma, nuevamente al Enter para poner una condición más. Y otra vez evalúo una siguiente condición. Si la edad es menor o igual, en este caso que 70, entonces que me arroje que está dentro del rango de 60 a 70. Y cierro comillas. Lo que va entre comillas es lo que se va a mostrar en pantalla. ¿Sí? Recuerden, lo que va en comillas es lo que me va a arrojar si se cumple la condición. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hay algo que no esté claro quizá? ¿Todo está claro hasta aquí? Es lo mismo que hemos hecho en Power Query, pero aquí hay que digitar la función sí. Lo demás es lo mismo, porque en Power Query también teníamos que colocar el operador menor o igual, el dato con el que estamos haciendo la comparación y el resultado, ¿no? Este dato teníamos que seleccionarlo, teníamos que escribirlo y también teníamos que escribirlo. Así que es lo mismo, solo estamos adicionando la función if. Y como ya no voy a colocar más condiciones, ahora sí sigue después de la coma el caso contrario, ¿no? Si el resultado es falso, ahora sí voy a colocar que me arroje que está dentro de, ya no hay rango, sino más de 70 sería, ¿no? Más de 70. ¿Por qué más de 70? Porque aquí no hay un dato, digamos, algo como la evaluación, que en la evaluación ya está determinado que es de 0 a 10. Entonces, si yo tengo una determinación dentro de un campo que ya es de 0 a 10, yo ya no podría colocar de repente más de 8, más de 9, ya tendría que colocar entre 9 a 10. ¿Por qué? Porque ese es el dato que ya está establecido dentro de la evaluación. O sea, puede tener un máximo de 10. En cambio, acá no hay una edad establecida, por lo tanto, le estoy colocando que los que nos cumplan esa condición van a tener entonces más de 70 años. Muy bien, ¿ya lo tienen? Confírmenme.
¿Ya está? Una vez que ya tenemos nosotros nuestra nueva columna en base a condiciones utilizando funciones DAX, damos Enter o seleccionamos aquí el check para poder afirmar que ya está, que ya se puede crear esta columna. Entonces, ¿qué sigue luego de crear una columna en base a condiciones? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Milton. Ingeniera, buenas noches. Me perdí, se me fue la conexión y recién volví a entrar. No sé lo que está preguntando. Ya, muy bien. Lo que estoy preguntando es que acabamos de crear una columna en base a condiciones, pero luego de crear nosotros columnas condicionales tenemos que hacer un paso importante. ¿Cuál es? A ver, Luz Elena. Verificar. Muy bien, tenemos que verificar que se haya realizado correctamente y que esté cumpliendo las condiciones. ¿Cómo? Con algunos datos aleatorios, porque podríamos habernos confundido. De repente al escribir por el apuro, ¿cierto? Por el apuro es muy probable que quizá nosotros hayamos colocado de repente algún dato, por ejemplo, aquí 30 y aquí también 30 o aquí 40, 40, entonces podemos habernos confundido, ¿no? Por el apuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar. La edad de 53, ¿está dentro del rango de 50 a 60? Sí, está correcto. La edad de 44 está dentro del rango de 40 a 50, también cumple con la condición. Por acá algo diferente, acá 35 está dentro del rango de 30 a 40, sí, está cumpliendo la condición. 73 es más de 70 también. Acá 67 está dentro del rango de 60 a 70 también. Entonces ya hemos verificado que realmente sí está cumpliendo con las condiciones. Como les digo, es preferible que revisen a que estén mostrando datos inconsistentes, datos no reales, porque puede suceder que nos confundamos, ¿sí? Y no se vayan a confiar en que ya crearon su columna y está todo ok. Como les digo, a veces podemos marcar aquí, de repente me equivoqué y puse 8, ya está mal, ¿cierto? Ya está mal porque ya no pasaría a la siguiente condición, se quedaría aquí y ya no estaría mostrando pues los rangos correctamente. Entonces hay que revisar siempre. Muy bien, entonces ahí hemos creado nosotros el grupo edad, ¿no? El grupo edad para poder determinar rangos de edades dentro de la empresa junto con los trabajadores. Ahora, nosotros necesitamos dentro de este reporte también un grupo para la evaluación y un grupo para el sueldo. De la misma forma como hemos creado un grupo de edad, necesitamos crear rangos para poder determinar de repente cuántas personas tienen una evaluación de 0 a 3, de 0 a 5, de 5 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9. En el sueldo igual, cuántas personas ganan por debajo de 100, por debajo de 200, ¿no? Entonces, por eso nosotros necesitamos crear también 2 columnas adicionales. Para esto necesito 2 voluntarios que se van a llevar 2 puntos en su examen final. Cada quien va a crear una columna. No sé, quien quiera ser voluntario puede levantar su mano, alzar su mano. Yo le voy a dar los rangos. Muy bien, Luz. ¿Alguien más? Y Roxana. Muy bien, perfecto. Entonces dejo de compartir mi pantalla y empezamos con Luz. Compartimos pantalla, Luz. Yo les voy a indicar
Los rangos, ¿sí? Para todos, no solo para Luz y para Roxana, sino para todos, pero Roxana es quien se va a llevar los puntos, ¿no? Sí, profesora, soy Luz Torres. ¿Se puede visualizar? Sí, 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 ya estamos. Entonces, la primera columna condicional que vas a crear es para el sueldo, ¿ya? El sueldo. Anota las condiciones, van a ser, serían en este caso 3 condiciones que vamos a colocar, ¿ya? 4. 40,000, menor o igual a 40,000, 60,000, 80,000 y 100,000. Son 4 condiciones. 40,000, 60,000, 80,000 y 100,000. Todos menor o igual. Es una columna. Ya. Los datos que son mayores a 100,000, eso. Eso lo determinas tú. Solo son 4 condiciones y allí colocas, en caso contrario no se cumplan, que debería ir. Ya. Y en cuanto a los rangos, ¿qué texto se debería mostrar? De 0 a 40, etcétera. Ya. Desde 0. El título de la columna sería grupo edad. Grupo sueldo, perdón. Grupo sueldo. ¿Lo desarrollo ahora mismo, presentando pantalla? Claro. Sí, sí, estamos observando. Sí, sí. Ok. ¿Así está correcto, profesora?
A ver. Ya, tenemos aquí, si el sueldo es menor o igual a 40,000, ya, muy bien. Un poco para resumir ahí los dígitos, puede ser de 0 a 40K, que sería 1000. 100,000. Exacto, exacto, exacto. Ahí ya no sería necesario K, ¿no? Los que van a la izquierda no sería necesario. Ajá, muy bien. Ya, muy bien, excelente, exacto. Así es como nosotros creamos una nueva columna en base a condiciones. Ahora sí, vamos a corroborar si se encuentra correcto. ¿Verificaste Luz, si ya está bien? ¿De acuerdo a los resultados? Sí. Ahorita estoy verificando. Ya. Sí, sí está bien. Ya, muy bien, excelente. Muy bien, Luz, muy bien. Entonces allí tengo tus 2 puntos para tu examen final, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora sí vamos con Roxana. Sí, profesora. A ver. ¿Se logra visualizar? Sí, ya estamos. Ya yo luego les comparto lo del grupo sueldo para aquellos que no han podido culminarlo. Avanzamos con evaluación. Ahora vas a crear una columna en base a condiciones, pero para la tabla evaluación. Okay. Muy bien, allí se va a llamar grupo evaluación. Las condiciones también van a ser 4. Los rangos van a ser 6, 7, 8 y 9. Recordemos que ahí indiqué, Roxana, que cuando hay un límite hay que colocar
el límite que hay, ¿no? Entre comillas, si va, está bien, pero ya no es la palabra más, ya no va. ¿Cómo sería allí? Se supone que el límite de la evaluación es 10. Entonces, si no es de 0 a 8, ¿qué tendría que arrojarme? Que está en un rango de... Me dice el rango. 6, 7, 8, 9. Tenemos rangos de 0 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9. ¿Y cuál sería el último si no se cumple? 10 más. No, ya no. Más de 10 no hay. El 10 es el tope. 9 9, ¿qué más? a 10. 9 a 10. Muy bien. Ujú, correcto, excelente. Y cerramos los paréntesis, ¿no? Muy bien. Ahora corroboramos que se cumplan las condiciones. ¿Está correcto, Roxana? Sí, profesora. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente Luz, excelente Roxana. Igual los estoy anotando, me hacen acordar también de los 2 puntos pendientes para su examen final, para ambas. Muy bien, ahora, los demás, también les di los mismos datos para que lo vayan realizando. No sé si lo han realizado, igual les voy a compartir para que lo tengan y lo copien. Sí, y si algo no está claro, también me lo indican. Momento para compartirles. Muy bien, ahí estoy compartiendo la primera columna condicional que realizó su compañera a través del grupo sueldo para los alumnos que no lograron culminarlo o realizarlo, ¿sí? Para que lo puedan copiar. Igual, si algo no está claro, entendible, indíquenme para poderlo explicar. Lo dejo ahí unos segundos para que lo copien. Luego les coloco el de evaluación también. ¿Ya está? Si alguien no logró copiarlo, avíseme para poder mantenerlo un poco más de tiempo. Si no, cambio ya evaluación. Ya coloqué evaluación. Ya ustedes determinen para el futuro, cuando realicen sus propios proyectos, cuál de las dos formas es la más fácil, ¿no? Quizá para ustedes, para que lo puedan realizar. Como les digo, el resultado es el mismo, pero uno se está haciendo aquí en Power BI utilizando las funciones DAX, que es en este caso solo el lead,
Y en Power Query solo vamos a tener que seleccionar el operador, el dato con el que queremos hacer la condición y el resultado que vamos a obtener. Si ya lo tienen, me avisan, por favor. Muy bien, entonces ya estamos listos. Vamos ahora a la vista del informe, ¿sí? Nos vamos a la vista del informe, donde ya tenemos todas nuestras visualizaciones y nos falta incorporar estas últimas columnas que hemos creado precisamente para agregarlos en otras visualizaciones, como son las... Vamos a agregarlo en un gráfico de barras, ¿bien? Pero vamos a utilizar esta misma visualización para también aprender a copiar y a pegar para poder de repente mantener algunos estilos o configuraciones que ya hemos realizado. Ubicamos en la parte superior todas nuestras tarjetas para hacer espacio para colocar las nuevas visualizaciones. Luego recuerden que vamos a aplicar el formato y vamos a ir acomodando ya poco a poco nuestro reporte. ¿Sí? Inicialmente colóquenla simplemente en la parte superior. Ya luego arreglamos esto acá. Dejen este espacio libre porque aquí vamos a colocar las visualizaciones. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar este gráfico utilizando, puede ser las herramientas del portapapeles, copiar y pegar, o también utilizando su teclado, control C, control V. Cualquiera de las dos opciones está bien. ¿Sí? Aquí tenemos ya el gráfico. Ya lo copié, ya lo pegué, pero como ya no quiero utilizar un gráfico de columnas apiladas, sino de barras, lo voy a mantener seleccionado y vamos a reemplazarlo por el gráfico de barras. Lo reemplazamos por el gráfico de barras. Muy bien. Y vamos a reducir un poco el tamaño, está muy amplio, lo reducimos de esta forma. Muy bien. Como ya no queremos en este gráfico el total de empleados, vamos a colocar cada uno de los rangos que hemos creado. Entonces quitamos total de empleados del eje X, ¿sí? Nos ubicamos en el panel de las visualizaciones y en la parte de abajo contamos con eje Y, eje X, ¿sí? Vamos a quitar, perdón, el eje Y, el de departamento, ¿no? El departamento nosotros ya no queremos tenerlo porque ya lo tenemos en otro gráfico. Entonces vamos a quitar el departamento y vamos a colocar el grupo sueldo. Bien, ahí está el grupo sueldo. ¿Estamos? Ahora mismo está ordenado en forma descendente por la cantidad de empleados, es decir, tenemos más cantidad de empleados con los sueldos de 60 a 80, ¿no? La menor cantidad de empleados, que son 28 en total. Si nosotros pasamos el cursor por cada una de las barras, nos damos cuenta del total de empleados que tenemos por cada una de los rangos, ¿no? De 0 a 40 tenemos 28 empleados que ganan ese sueldo. De 40 a 60 ganan 37 empleados, de 38 empleados ganan 80 a 100,000. Más de 100,000 están 42 empleados y de 60 a 80, 49.
¿Por qué copié y pegué esta visualización y no inicié una de cero? Para que se mantenga lo que ya habíamos incorporado aquí en información sobre herramientas, ¿sí? Solo por eso, para que se mantenga allí y no estar colocando nuevamente. Entonces, ahora ya sabemos que dentro de esta empresa, la mayoría de empleados gana entre 60 y 80 mil, seguido por los que ganan más de 100 mil. Ahora, si queremos hacer ya un filtro específico, ¿quiénes son? Ya saben que hay que seleccionar la barra y bueno, aquí nos va a mostrar quiénes ganan entre 60 y 80, todas estas personas, ¿no? Todas las que aparecen en nuestra tabla. Como es dinámico, todas las visualizaciones van a mostrar la información que nosotros estemos seleccionando. Este es el orden que se obtiene de mayor a menor en cantidad de empleados, porque estamos midiendo con la totalidad de empleados. Ahora, si nosotros queremos cambiar de repente y que esté en orden de acuerdo al grupo, vamos a tener que seleccionar aquí, donde ustedes ya saben, en la parte superior o inferior donde se muestre más opciones, y ordenamos ya no por total de empleados, sino ordenamos por grupo sueldo. ¿Sí? Ahora ya está ordenado por grupo, de mayor a menor. Igual pueden ordenarlo en orden ascendente o descendente. En este caso está descendente. Pero si ustedes quieren ponerlo ascendente, también lo ordenamos ascendente. Los que ganan de 0 a 40, de 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100 y más de 100. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Lo pudieron hacer ustedes? ¿De repente han tenido algún inconveniente aquí? ¿O no me estoy dejando entender? Todo claro, profesora. Ya, muy bien. Entonces ahora como ya tenemos aquí un grupo, ya sabemos cómo crear los demás, ¿verdad? Vamos a copiar y pegar también el mismo gráfico porque vamos a crear dos adicionales a la derecha. Uno para agregar el grupo evaluación y el otro para el grupo edad, que ya tenemos listos, ¿sí? Así que nada más copiamos y pegamos, puede ser, como ya les indiqué, utilizando el portapapeles o también su teclado, copiar, pegar. Control C, control V. ¿Y qué vamos a quitar? En uno reemplazamos el grupo sueldo por el grupo evaluación. Y en el otro reemplazamos el grupo sueldo por el grupo edad. Entonces ahora nosotros ya tenemos aquí, por ejemplo, aquí las personas, de acuerdo a la edad, ¿no? Tenemos más trabajadores entre 30 y 40 años. De 50 a 80 también van por ahí. La cantidad de empleados son 59 con esas edades. Entre 40 y 50 años tenemos 55 empleados. De 60 a 70 tenemos 12 empleados. Y de 70 a más aún quedan 7 empleados, ¿no? O tenemos 7 empleados con ese rango de edad. De 70 a más, pues, ¿no? Con respecto a la evaluación, tenemos que la mayoría de empleados ha sacado, tiene una nota o un promedio entre 7 y 8, una nota, una evaluación. Entre 6 y 7 son 39, entre 9 y 10 tenemos 39, entre 8 y 9, 37, entre 0 y 6, 33, ¿no? Hay como 33 empleados muy bajos, porque 0 a 6 pues es una cantidad bastante baja, ¿no? Con respecto a lo que se espera obtener de la evaluación de cada uno de los trabajadores. Entonces también vamos a poder tomar decisiones, porque por ejemplo, si nuestros empleados están obteniendo una nota aquí inferior a lo que se espera de cada uno de ellos, se supone que no están rindiendo correctamente dentro de la empresa
Y también hay que evaluar el sueldo que están recibiendo, ¿no? Imagínense, aquí estamos observando, hemos hecho un filtro con respecto a los trabajadores que ganan, que tienen un promedio de 0 a 6. Pero de estos trabajadores vamos a seleccionar sueldo promedio para saber quién es el que gana más. Y, por ejemplo, aquí tenemos a Noah, que su posición es director de ventas, tiene una evaluación promedio de 5.80 y tiene un sueldo promedio bastante elevado. Entonces, tenemos que evaluar, claro, ya diferentes situaciones internas dentro del área de ventas donde se encuentra este trabajador para poder determinar si realmente, bueno, dentro de cada empresa tiene sus propias políticas, ¿no? No sé si es directamente proporcional a la evaluación, quizá el despido, de repente más capacitación, o de repente, pues también conversar con el trabajador, qué es lo que sucedió en sus últimas evaluaciones, si está siendo evaluado de forma trimestral, anual, ¿no? O bimestral quizá. Entonces aquí nosotros ya podemos tomar algunas decisiones adicionales, como por ejemplo, los trabajadores con mayor promedio o nota, que su sueldo es muy por debajo, muy inferior, quizás se les podría dar un aumento, ¿no? Entonces se trata también de mantener al personal contento, satisfecho dentro de la empresa y que, bueno, de acuerdo a su evaluación, entonces también su sueldo vaya incrementando, ¿no? Y los que no rinden, pues también tomar medidas allí dentro de la empresa, ¿no? Ya cada empresa tiene sus propias normas, puede tomar diferentes decisiones. Algunas más radicales, otras de repente no tanto. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Ya lo tienen hasta aquí todos? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a continuar. Ahora mismo ya hemos culminado con todos los requisitos que nos pedía realizar este reporte de recursos humanos, ¿no? Sin embargo, aquí nosotros vamos a adicionar algunas páginas más para poder utilizar algunos botones que son necesarios dentro de los reportes cuando ya no solamente es una única página, sino más de una página. Ustedes, me imagino, han podido observar siempre que cuando seleccionan o quieren, o de repente es un proyecto grande, les dirige a otra página donde siguen ustedes observando y manipulando también Power BI, y esto se hace a través de los botones, ¿sí? Para poder nosotros deslizarnos a las siguientes páginas, porque podemos seguir creando más páginas, igual que el proyecto anterior, donde teníamos uno de la población y otro de la esperanza de vida. ¿Recuerdan? Teníamos dos páginas distintas, entonces para poder navegar entre cada una de ellas habría que agregar ciertos botones. Pero antes de esto vamos a empezar a adicionar, vamos a adicionar aquí un fondo, vamos a agregar donde ya lo tenemos realizado y ustedes también lo pueden hacer para facilitar de repente la visualización o se ve un poco mucho mejor visualmente su reporte.
porque anteriormente hemos incorporado una forma, ¿no? Hemos insertado, hemos seleccionado forma, rectángulo, hemos agregado ahí en el fondo, luego el cuadro de texto para poner el título. Sin embargo, aquí nosotros vamos a utilizar un fondo que yo les he proporcionado, que también está dentro allí, dentro de los documentos que yo les proporcioné o les envié, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es bastante sencillo. Van a ubicarse en el lienzo, es decir, no van a seleccionar nada, ningún gráfico. Y nos vamos a dirigir al formato. Tiene que aperturarse esta hojita donde dice formato a la página del informe. Dar formato a la página del informe. Damos un clic aquí y aquí tenemos una opción que dice fondo de lienzo. Fondo de lienzo. ¿De acuerdo? Aquí nos permite a nosotros examinar una imagen extra que tengamos. Entonces vamos a buscar la imagen que nosotros tenemos, que en esta ocasión sería la 2.6 que dice background. Ubiquemos, por favor, background 2.6. Es una imagen que estamos a punto de incorporar. Esta imagen la pueden crear en Py, en cualquier otra herramienta de edición de fondos, de imágenes, creando ustedes el propio logo de la empresa o ellos mismos les van a proporcionar, adecuándolo de acuerdo al tamaño con el que ya está configurado el lienzo y luego simplemente lo importan y ya se mostraría de una forma un poco mucho mejor, ¿no? De repente el título. Damos clic en abrir. Y recuerden que está en 100% transparencia, por eso es que aún no se observa. Voy a colocarle 0% transparencia. Y allí ya tendría que observarse, pero como tengo aquí algunas visualizaciones, la está tapando. Ajá, ahí está. Ahí estamos. Vamos ubicando las visualizaciones de acuerdo al espacio. ¿Estamos? Observen la diferencia. Este es un fondo que yo he colocado en la parte de atrás. Es el fondo del lienzo. Y aquí vamos a ir ubicando los gráficos. ¿Sí? ¿Se ve un poco mejor? Quizás sí, de cómo lo hemos ido haciendo, Listo. utilizando ¿sí? Esa imagen que agregó nos ha enviado dentro de las carpetas. Sí, allí se encuentra donde dice bases. Ahí Porque no está. me aparece. ¿No les aparece a nadie? ¿O a algunos sí? No, profesora, no aparece. No aparece, ya no se preocupen, ahora mismo les envío, les voy a enviar de forma más rápida por el WhatsApp, ¿ya? Por el WhatsApp les voy a compartir. Son 2 archivos realmente aquí. Ya está, ya les compartí para que lo puedan descargar. Repito, hay que seleccionar una zona donde no tengamos ningún tipo de gráfico y luego nos apertura el formato de la página del informe. Vamos al fondo del lienzo y aquí vamos a seleccionar y buscar la ruta donde se encuentra ese fondo.
¿Ya lo tienen? ¿Lo pudieron hacer? Confírmeme para poder avanzar. Sí, profesor. Ya está, muy bien. Entonces ahí nosotros ya tenemos un fondo que bueno, es un fondo ya realizado para esta empresa. ¿Cómo lo pueden crear? Con cualquier herramienta. ¿Con qué medidas? Configuren. Primero acá tenemos información de la ancho y el alto que van a estar utilizando. Ustedes determinan cuál es la medida que van a utilizar de su reporte. Y con esas medidas ya pueden realizarlo y simplemente importan la imagen. ¿Sí? Es bien sencillo. ¿Para qué? Para que de repente puedan utilizar un poco más de creatividad al momento de colocar el logo, el título del reporte, ¿ya? Pueden agregar imágenes, también pueden agregar imágenes desde aquí e incorporan cualquier imagen para acompañar a sus visualizaciones, ¿no? De repente quiero poner aquí una copita o el ranking, entonces inserto una copa, inserto una medalla, van llenando, van complementando su reporte, ¿no? Lo importante es hacerlo, no saturarlo, pero sí que se vea agradable a la vista. Muy bien, entonces ya tenemos aquí nuestra información. Un poco ya más, digamos, ya va quedando casi listo el reporte. Voy a ordenarlo, ¿sí? Vamos a ordenarlo por acá. Ahora, dentro de Power BI nosotros contamos con... Nosotros inicialmente habíamos de repente colocado algunos temas ya predeterminados que se encontraban dentro de Power BI. Sin embargo, existen algunos temas que nosotros podemos descargar desde la web. ¿Sí? Algunos temas que algunos aficionados o algunos desarrolladores proporcionan al público en general para que sean utilizados y descargados si es que les agrada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo aquí les he proporcionado ya un tema que ya descargué a través de WhatsApp. Les acabo de compartir también el otro archivo que están observando. Es un tema que he descargado desde la web. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a importar el tema que les estoy indicando, ¿ya? Vamos al menú Ver. Vamos a la pestaña Ver. Y aquí tenemos todo el apartado de los temas. Dentro del apartado de los temas, nosotros tenemos explorar temas. Ya no vamos a seleccionar los predeterminados que se encuentran aquí. Vamos a explorar temas. Damos clic y buscamos el tema que les he proporcionado, que ya lo deben haber descargado, 2.4 Power BI University. Color del tema University. Lo seleccionan, que es de extensión JSON o Jackson, ¿no? Y damos clic en abrir. ¿Qué nos indica? El tema ha sido importado correctamente. Entonces, todas las visualizaciones han adquirido el tema que hemos importado. Hace un instante ha cambiado los tonos, ¿no? Han cambiado los colores de los títulos, del texto, de los datos que se encuentran aquí. ¿Por qué? Porque es un tema que acabamos de aplicar. ¿Qué pasa si a ustedes de repente no les agrada ese tema? Tienen más opciones. Vamos aquí mismo al apartado de temas y aquí dice galería de temas. Tenemos una opción que dice galería de temas. Galería de temas. Esta opción de galería de temas nos lleva a una página en el navegador donde vamos a poder observar nosotros algunos temas de los creadores que les estoy indicando. Déjenme les comparto. Les voy a compartir para poder guiarles de cómo pueden ustedes en algún momento descargar próximamente.
¿Se observa ya? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, allí damos un clic, ahí está directamente la herramienta en Power BI y les va a proporcionar esta página, ¿no? En esta página, observen, tenemos varias opciones de temas. Temas que a ustedes les pueden agradar, colores de repente que les pueda llamar la atención, ¿no? Depende también de cada gusto. Entonces, van explorando, exploran las páginas que tienen allí. Y resulta que, supongamos, les gustó este que dice Coffee Shop, ¿no? Seleccionamos, damos un clic en el título o aquí donde dice ver reporte y les va a aperturar otra página o les lleva a otra página. No demora en cargar un poco, depende de su velocidad también de navegación. Y les va a proporcionar la vista previa de cómo se vería quizás su reporte, ¿no? O los colores que está utilizando el tema. Entonces vamos deslizando, deslizando y casi un poquito más abajo de la imagen que les muestra, les va a proporcionar dos opciones. Una de ellas es la imagen del tema, del ejemplo que está ahí, y el otro viene a ser el tema. Entonces, ¿cuál es el que van a descargar ustedes? Es el que dice tema y el que termina en JSON, ¿sí? Este es el archivo que ustedes deben descargar. Entonces lo descargan dando clic aquí y realizan el mismo proceso que acabamos de hacer. Vamos a los temas, explorar temas y lo importo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta allí? Profesora, disculpe, entonces el fondo se tiene que hacer aparte, ¿no? En la misma comunidad no hay un fondo ya de acuerdo al tema que se descarga. No, no está. Solamente está el tema que viene a ser los colores, ¿no? Los colores, el tipo de letra, eso. El fondo pueden importar ustedes de repente un fondo que les guste, ¿no? Lo pueden hacer, también importarlo y colocarlo como fondo. ¿De acuerdo? Entonces así cualquier tema que a ustedes les agrade próximamente pueden ir y seleccionarlo. Simplemente navegan, buscan el tema que les guste. Este de acá, supongamos, me gustó este de aquí, entro, observamos, ahí nos va a aparecer. Ahí está que carga, ¿no? Incluso tenemos 2 hojas para observar, me gustó el tema, bajamos, y aquí van a encontrar 2, como les digo, ¿cuál es el que van a descargar? El que diga JSON, el tema, el de acá es una imagen nada más, y van a realizar el mismo proceso. Entonces, allí tienen ahí un dato para que puedan utilizar quizá, también ustedes mismos pueden hacer sus propios temas, ¿no? Ustedes mismos también pueden aquí mismo personalizar su tema, de repente personalizan el tema actual con los colores que más les agradan. Bueno, aquí hay una combinación ya, este tema ya trae una combinación de colores. Sin embargo, ustedes pueden editar el propio tema que han importado, también lo pueden editar o pueden crear su propio tema, ¿no? Para que los distinga de repente, siempre van a tener el mismo tema que agregar, pueden hacerlo y guardan el tema, ¿no? Guardar tema actual. Muy bien, ahora sí que ya tenemos nuestro fondo, ya tenemos nuestro tema importado, lo que queda es ir realizando ya la edición y colocar correctamente nuestras visualizaciones para que se vea ordenado. Entonces vamos a empezar por nuestra tabla. Seleccionamos nuestra tabla y vamos a agregarle, vamos a ir al formato de este objeto visual. Vamos a seleccionar general y vamos a efectos. En efectos vamos a incorporar un borde visual.
¿Qué color? Un color azul, este color azul o este color más oscuro, ¿sí? El que está aquí, el 001 a 33. 001 a 33, seleccionamos y ya está el borde. Aquí vamos redimensionando un poco nuestros gráficos. Ajá, ya está, ya tenemos el borde dentro de este gráfico. Si queremos hacer algunos cambios adicionales, también lo pueden hacer, ¿no? Pueden ir al mismo formato, seleccionan su tabla, van al formato, objeto visual, y de repente en la parte superior, en los encabezados de las columnas, le desean colocar un color de fondo, y le colocamos un color de fondo, ¿no? O un título también puede ser. Entonces, vamos a cambiarle el fondo, ¿sí? El fondo le vamos a colocar de color el mismo azul que estamos utilizando y las letras blancas para que se puedan observar. Ahí está. Ese es el cambio que hemos realizado dentro de nuestra tabla. ¿De acuerdo? No le vamos a colocar ningún tipo de título, no. Lo vamos a dejar tal cual. Ahora vamos a la otra visualización de columnas apiladas. Copiamos el formato que tenemos acá. Vamos a inicio, seleccionamos nuestra tabla. Y vamos al portapapeles para copiar el formato, que en este caso sería el borde, ¿no? Para no tener que realizar nuevamente el borde. Damos clic acá y ya hemos copiado el borde. Vamos editando, colocando de acuerdo al tamaño. En este gráfico, por ejemplo, vamos al formato, vamos a general y le vamos a quitar el título. Le quitamos el título. En este gráfico de columnas apiladas adicional dentro de su propio formato, vamos a ir vamos a seleccionarlo, vamos a objeto visual y nos dirigimos a etiqueta de datos, las activamos, ¿ya? Etiqueta de datos activamos para ver el resultado que equivale al total de empleados por departamento. Y le vamos a colocar un fondo azul, está 100% transparencia y los valores de color blanco. De esta manera. ¿Estamos? Esos son los cambios que estamos haciendo. Si alguien de repente se atrasa en algún cambio, me avisa, por favor, para volverlo a explicar. Algún paso que no le resulte igual, también. Magíster, en el fondo de la etiqueta de datos. Aquí en esta gráfica. Sí. Ya, aquí vamos a objeto visual y luego vamos a seleccionar etiqueta de datos, lo activamos y deslizamos porque casi está hacia abajo. Primero en valores colocamos el color blanco, y bajamos y tenemos el fondo, lo activamos el fondo y le colocamos el azul. Bien. Si ya estamos hasta aquí, ya lo dejamos allí este gráfico y ahora nos vamos con nuestro mapa. Lo vamos colocando de acuerdo al espacio que tenemos allí. Ahí lo tenemos ya listo.
Y en este gráfico, bueno, copiamos también el formato, ¿sí? Copiamos el formato de cualquiera de los dos que ya hemos hecho para agarrar el borde y quitar el título, por ejemplo, ¿no? Aquí ya quito el título y ya le coloco el borde. ¿Qué hemos hecho? He seleccionado este gráfico de columnas, hemos dado clic en copiar formato y he dado clic en el mapa para que me copie el formato que ya apliqué en el otro gráfico, que sería el borde y sería quitar el título. Esos son los datos que he quitado, ¿no? Y copio el formato tal cual. Vamos aquí en este gráfico de mapa, vamos a configuración de mapa y en estilo vamos a colocar escala de grises. Y así lo dejamos con escala de grises. Muy bien, vamos a hacer el mismo procedimiento. Copiamos la visualización de columnas apiladas, copiamos el formato. Selecciono el gráfico, damos clic en copiar formato y doy clic en cualquiera de los tres, ¿no? Cualquiera, en uno, por ejemplo, y ya me copio el formato, incluso con las etiquetas de los datos, ¿no? Que es lo que quería, el borde y todo lo demás. Aquí, por ejemplo, voy a quitar, ¿sí? Vamos a quitar los títulos de los ejes. Voy a quitar los títulos de los ejes. Me voy al eje y tenemos valores y luego contamos con título y lo voy a desactivar de tal forma que ya no se observe. Me voy luego a mi eje X y le voy a quitar el título y ya no se va a observar. ¿Sí? Voy ubicándolo de acuerdo al espacio. Un poco acá. Y aquí en este gráfico, además, yo sí deseo colocar un título porque no tendría ningún sentido colocarlo así, que no se sabe de qué se trata. Así que vamos a ir a General y donde dice título le vamos a activar. Y en el título vamos a cambiarle, vamos a colocarle total empleados por grupo sueldo. Total empleados por grupo sueldo. Aquí sí vamos a tener que reducir el tamaño de la letra para que encaje perfectamente. Le vamos a colocar un 11, ¿sí? Un 11. Lo alineamos al centro. Y vamos a colocarle un color de fondo, el azul con el que estamos trabajando y un color de texto blanco. ¿Ya está? Quedaría de esta forma, total empleados por grupo sueldo. Como aquí ya hice la configuración del formato, título, lo demás, puedo copiar ahora el formato de este gráfico, copio el formato y lo copio en sus demás, ¿sí? En las demás que son parecidas, de los demás grupos, grupo evaluación y grupo edad. Y lo único que tendría que editar sería el título. Copiamos el mismo formato y vamos editando, claro, el título, ¿no? Voy a editar el título aquí. Este es del grupo edad. Sí, este es del grupo edad. Así que total empleados por grupo edad, ¿no?
Total empleados por grupo edad, y este de acá sería total empleados por grupo evaluación. Ajá, ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, observen, ya va tomando forma nuestro reporte. Esto del formato, de los bordes, del título, de los colores, eso siempre háganlo al final. Por esto no se preocupen. Lo importante es la información que ustedes están mostrando dentro del reporte y que sirva para el análisis de la información y la toma de decisiones. Lo demás, los temas, el título, encabezado, siempre es al final, cuando ya no vamos a incorporar más gráficos. ¿Por qué? Porque tendríamos que ir observando el espacio que tenemos e ir ubicando también cada uno de sus visualizaciones, ¿no? Muy bien, ahora vamos a seguir con las tarjetas. Tomamos una única tarjeta, ¿ya? Tomamos una única tarjeta. Tomo una tarjeta para editarla para luego copiar el formato de esas tarjetas. Acá un poco de espacio. A ver. Tomo cualquier tarjeta. En este caso voy a tomar la tarjeta de 48, edad promedio. Y voy a copiar el formato de cualquier otro gráfico, del mapa, por ejemplo. Y aquí me voy a configurar esta tarjeta, ¿sí? Vamos al formato de la tarjeta. Valor de globo, por ejemplo, y voy a reducir el tamaño. ¿Sí? El tamaño porque es muy grande. Vamos a dejarlo en... Vamos a dejarlo en 30, ¿sí? En 30 lo dejamos. El color, vamos a colocarle el azul con el que estamos trabajando. Ya cambió el color del 48. Si desean, cámbienle de fuente, si no le dejan con DIN. Y luego vamos a la etiqueta de categorías, que es la que se encuentra en la parte inferior. También le vamos a colocar aquí el azul. Y el tamaño, pues, le pueden dejar en 11, ¿sí? El 11 por el espacio. Y vamos a general. Y en general, en efectos, voy a colocarle un color de fondo gris. Si desean más transparencia, le pueden colocar más transparencia, ¿no? Ponemos 25 en transparencia. Y allí quedaría. Vamos reduciendo de tal forma que los demás también ingresen allí. Dejamos este pequeño espacio en la parte superior, ¿sí? Aquí hay un espacio y aquí hay otro espacio. Lo dejamos así tal cual porque vamos a incorporar más herramientas. Muy bien, una vez que hemos configurado la tarjeta, recuerden que le hemos modificado en el valor de globo, le hemos modificado el color de letra y el tamaño 30. Y en etiqueta de categoría le hemos colocado el color azul y 11 en tamaño de la fuente. ¿Qué más hemos hecho aquí? En general, hemos puesto el color de fondo, un color blanco 20% más oscuro y le hemos colocado 25% de transparencia. ¿Sí? Como ya tenemos configurada mi tarjeta y tengo más tarjetas, o sea, tienen el mismo gráfico, solo que el dato es diferente, voy a copiar el formato para ya no tener que realizar el fondo, ni el tamaño, ni cambiar ningún otro aspecto. Así que copio el formato en evaluación promedio, por ejemplo, y ya toma los valores, ¿no? Vamos a ir ubicándolos, copiamos el formato en todos, ¿está bien? En todos.
Vamos a ir ubicando ya nuestros gráficos. Total empleados. Vamos por acá, tenemos un gráfico que hay que editarlo también. Le copiamos el formato, luego lo editamos porque es diferente y tiene otros aspectos que tenemos que tener claros. La edad promedio, el sueldo y la evaluación promedio. Ajá. Ahí está. Van ubicando ya ustedes sus gráficos, de acuerdo al espacio también que tiene. ¿Estamos? Debería quedarles así. Para poder correr sus gráficos, pueden seleccionarlo y con las teclas de su teclado, las teclas direccionales, pueden ir subiendo, bajando, ¿sí? Van moviéndolo poco a poco para que puedan ocupar el espacio de repente deseado. Aquí, por ejemplo, falta un poco, le voy a reducir en valor de globo, le voy a colocar un poco menos para que se note el completo, ¿no? El promedio, ahí está. Ahora, aquí, si no quiero que se muestre 74.72 mil, selecciono, vamos al formato de globo y aquí en automático le pongo ninguno. Entonces ya se mostraría completo el dato, ¿no? Ojo, le voy a bajar aquí para que observe. Ahí está. ¿Hasta aquí vamos todos? ¿Alguien no? Sí, sí, ya está. Ok, así debería quedar nuestro reporte. Vamos a adicionar incluso unas palabras aquí porque, bueno, dice el nombre de la empresa, pero no dice qué reporte es. Así que vamos a adicionar un cuadro de texto. Voy a crear un cuadro de texto y lo voy a colocar aquí para agregar reporte de recursos humanos 2024. ¿Sí? Vamos a escribir reporte de recursos humanos 2024. Si quieren, colocan el nombre de la empresa. Lo centramos y le cambiamos el color de la letra. Le colocamos un tamaño superior. Bueno, eso es muy grande, un 12 estaría bien. Negrita. Y de repente le cambian la fuente, ¿no? Y ahí quedaría. Entonces ahí quedaría el reporte de recursos humanos momentáneamente, porque todavía falta agregar los botones que les indiqué, pero eso ya lo vamos a realizar en la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta o preguntas aquí?
Respecto al sueldo promedio, ¿cómo hice para ponerlo en números? Ujú. Seleccionamos la tarjeta del sueldo promedio, vamos al formato donde estamos aquí en las columnas con el pincel. Y aquí donde indica valor de globo, recuerden, tenemos mostrar unidades. Hay que seleccionar ninguno. Ninguno, y con ninguno se muestra el dato completo, sin resumen de 1000. Faltaría aquí nuestro gráfico, vamos a hacerlo de forma rápida, ¿sí? Este gráfico de anillos. En el gráfico de anillos, nosotros tenemos aquí la etiqueta, la leyenda, perdón, vamos a desactivarla. ¿Para qué? Para que simplemente se observen los datos que tenemos acá. Entonces, en los datos que tenemos allí, en la etiqueta de detalles, dice valor de los datos y el porcentaje total. Nada más vamos a dejar en porcentaje total. Ya pueden dejar categoría más porcentaje total, pero ya, bueno, no se observaría muy bien. Sin embargo, podríamos hacer quizá algunos ajustes, ¿no? Algunos ajustes para que pueda ingresar, un poco más de espacio en la otra visualización, ¿no? Acá. Podríamos hacer unos ajustes. Ajá. Por ejemplo, allí reducimos aquí el espacio, ¿verdad? Aquí también reducimos el espacio. Y vamos colocándolos. De esta forma podríamos ampliarlo y ya se vería hombre y mujer. Y quedaría así, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta o consulta? ¿Algo que no esté claro? Todo claro entonces, ¿verdad? Muy bien, listo. Entonces, si no hay alguna consulta adicional, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Gracias por su atención, chicos. Que les vaya muy bien. Nos vemos el día jueves. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. No se olviden de guardar su reporte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profesora. Cuídate, Luz.